Buenas, el día de hoy les venimos a explicar un poco sobre el informe del laboratorio de caída de presión en tubería con accesorios. Los integrantes de esta presentación están compuestos por Pablo Barbosa, Manuel Cabrera, Tiffany Lambis, Paula Rodelo y Paulo Pérez, todos de la Universidad de Cartagena del programa de Ingeniería Química de séptimo semestre del año 2019. Objetivos. Como objetivo general, tenemos calcular la caída de presión en una tubería con accesorios, es decir, considerando las pérdidas menores, teniendo en cuenta parámetros mecánicos de cinética de fluidos y factores propios de los dispositivos inmersos en el sistema. Y como objetivos específicos tenemos primero analizar el comportamiento del sistema evaluando la interacción existente entre las tuberías y los diferentes accesorios y por último calcular las pérdidas de energía provocadas por los diferentes accesorios del sistema. Se conoce como caída de presión a la cantidad de presión de línea que se pierde permanentemente a medida que un fluido pasa a través de una tubería. Esta pérdida se debe a la resistencia de fricción de los componentes que toca el fluido. Cada instrumento y accesorio en una línea induce algo de caída de presión. Incluso las paredes de las tuberías generan cierta fricción, lo que causa una pequeña variación de presión diferencial. En la siguiente práctica se evaluará y calculará la caída de presión teórica en una tubería con accesorios, que incluye codos a 45 y 90 grados, bifurcaciones, conexiones en T y diferentes válvulas, con respecto a la obtención de manera experimental, la cual se determina partiendo del balance de energía para el fluido en estado estacionario. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente. El término engloba a los líquidos y los gases. El transporte de un fluido es una de las tareas más importantes en el ámbito industrial. Cuando un fluido pasa a través de las tuberías, válvulas y accesorios constituyentes de una red de flujo, presenta una resistencia al pasar a través de ellas. Esto como consecuencia disminuye la energía del fluido y la relación que existe entre este y la tubería y se manifiesta como una caída de presión. La caída que ocurre a través de un tramo de tubería puede determinarse con la ayuda de un manómetro diferencial conectado en los extremos de dicho ducto. Para este caso se evaluará de forma experimental la caída de presión de un fluido a lo largo de una tubería con accesorios, tales como válvulas de globo, válvulas de bola, codos de 45 y 90 grados, conexiones en T y bifurcaciones. Todo esto a diferentes diámetros, caudales y longitudes. Marco teórico. La ecuación de Bernoulli es una ecuación matemática que relaciona el principio de conservación de la energía para sistemas de tuberías que involucran la mecánica, lo cual viene a estar expresado por la ecuación número 1 que relaciona un factor de carga por presión, otro factor por carga de elevación y un último factor por carga de velocidad. A esta sumatoria de cargas se le denomina carga total o energía para la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli resulta muy importante para el trabajo o el análisis de sistemas de flujo de fluidos que circulan en un sistema que viene a estar dado por caídas de presión, factores de fricción, pérdidas por fricción, pérdidas a la entrada y a la salida por diferentes condiciones de sistema, entre otras. Entonces, la ecuación de Bernoulli sería más completa ya que se cumple el principio de conservación de la energía, lo cual nos sugiere que la energía entrante o la energía inicial va a ser igual a la energía final o energía de salida. En pocas palabras, lo que entra va a ser igual a lo que sale. Nada se pierde. Lo que nos viene hasta a resultar la ecuación número 2 que relaciona del lado izquierdo de la ecuación la carga por presión en el estado inicial
un z de estado inicial y una carga por velocidad al cuadrado en estado inicial. Y del lado derecho de la ecuación tenemos una carga por presión para un estado final, una carga por elevación para un estado final y una carga por velocidad para un estado final. Esto se le conoce como la energía o el principio de conservación de energía de Bernoulli. Ahora bien, la ecuación general de la energía involucra este factor de conservación de la energía, pero además ya tiene inmiscuido entre sí parámetros ya mecánicos, parámetros más de tipo fluido, de tipo fenomenológico, que nos explica y nos hace entender la mecánica y la velocidad de fluido y nos permite además estudiar de manera más precisa el comportamiento de los fluidos cuando se tienen diferentes condiciones y que estas condiciones no simplemente están dadas por temperatura ni presión, sino también por factores de tipo motor, por impulso, por alguna fuerza que ejerza un equipo mecánico, y estas cargas o pérdidas, más bien llamémoslas así, pérdidas, vendrían a estar dadas por HA, HR y HL, en donde HA vendría a estar dada la pérdida por energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico. En este caso ponemos el ejemplo de una bomba. HR vendría a ser la pérdida de energía que es removida del fluido por medio de un dispositivo mecánico. Ejemplo de ello, un motor de fluido. Y por último tenemos una carga de pérdida de energía expresada en función del factor de fricción que viene a estar dada además por las tuberías. También se le conoce como pérdidas menores, y estas pérdidas menores acarrean lo que son los factores de válvulas y otros accesorios. Inmiscuyendo todos estos factores, todos estos componentes, dan como resultado la ecuación general de la energía. La ecuación de continuidad vendría a estar dada por la ecuación número 5, que relaciona el mismo principio de la energía, pero con factores de energía potencial e energía cinética, en donde se tiene en cuenta la densidad en el estado inicial del fluido, el área inicial que éste ocupa y la velocidad con la que está en movimiento dicho fluido. Y a su vez esta va a estar dada o va a estar igualada a esas mismas constantes, esos mismos parámetros, pero en un estado final. Lo cual nos sugiere en la ecuación 5 que la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Y esto se conoce como la ecuación de continuidad. El flujo volumétrico no es más que la relación o la multiplicación de un área de sección o un área en donde circula el fluido por la velocidad en la cual ésta se transfiere. Entonces, es muy importante determinar el flujo volumétrico porque a su vez nos permitirá saber en qué régimen podría estar con la ayuda del número de Reynolds, que también es propio en términos mecánicos y que tienen que ver mucho con el flujo volumétrico que se está implementando en el sistema. Dicho de otra forma, está también la ecuación de velocidad de promedio de flujo, en la cual simplemente es la relación o el despeje más bien de la ecuación 6, la velocidad, lo cual nos quedaría que la velocidad sub i va a ser igual al flujo volumétrico entre el área de sección transversal. Ahora bien, es imprescindible también
notar que para la ecuación de la energía o la ecuación general de la energía se deben calcular las pérdidas que haya en el sistema. Y estas pérdidas, en este caso, evaluaremos pérdidas menores, pérdidas que tienen más que ver con los diferentes accesorios que haya en el sistema, lo cual estaría dada por la ecuación 8, que no es más que HL igual a KdL por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, en donde KdL vendría a estar dada como la constante o la pérdida de fricción para los diferentes accesorios que ya vendrían a estar estandarizadas. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación base para el cálculo de caída de presión por tubería de accesorio? Tenemos la ecuación de la energía general y removemos o pasamos los términos de carga inicial, carga por elevación y carga por velocidad en el estado inicial del otro lado de la ecuación, y nos quedaría una diferencia de estos tipos de cargas, como lo vemos en esta ecuación. Luego se pueden obviar o omitir otros factores, como por ejemplo HA igual a 0, ya que no se transfiere ningún tipo de energía al sistema por medio de dispositivos mecánicos; HR, que no hay una remoción como tal en la energía por estos diferentes dispositivos; la diferencia o el delta de elevación no varía, ya que no trabajamos de manera vertical el sistema, sino que nos mantenemos horizontalmente, lo cual no habría, por decirlo así, una elevación en sí. Y podríamos despreciar el, el aporte de carga por velocidad, ya que si bien estuvimos explicando la ecuación de continuidad para una tubería y para líquidos incompresibles, en un punto dado de una tubería, la velocidad de esta va a ser igual en cualquier otro punto para líquidos incompresibles, lo cual la diferenciación de estas velocidades, al ser iguales, se anularían y nos dejarían este término igual a 0. Entonces, nos quedaría que el delta de presión o la caída de presión estaría dada por la pérdida menor por el ρ, que es característico del fluido, y que a su vez el ρ lo podemos expresar como la densidad por la gravedad, lo cual nos quedaría que la caída de presión va a ser igual a la pérdida menor por la densidad por la gravedad. Así podemos dar como concluida que la ecuación de presión simplificada en términos de pérdida de carga representa una altura adicional en el fluido, ya que nos permite calcular la caída de presión en un sistema por accesorios. Y a continuación se puede observar la tabla de los coeficientes de pérdida para cada accesorio implementado en la práctica, que nos será de utilidad para los cálculos posteriores. Para este laboratorio se utiliza el equipo para estudio de dinámica de fluidos y bombas. Está constituido por 2 bombas centrífugas, rotámetro, tanque, sensor electrónico de presión, tuberías lisas, accesorios, medidor de voltaje y amperaje. Debido a que el interés principal de esta práctica es determinar la caída de presión experimental, solo se va a trabajar con uno de los tramos de tubería con accesorios. El resto de estos arreglos de tubería se mantienen cerrados durante el desarrollo del laboratorio. Por otro lado, también tenemos un gabinete de control, en el cual tenemos el arranque de bombas y el paro de las mismas, el medidor de la caída de presión análogo y medidor de revoluciones para bombas. Es importante tener en cuenta que al manejar este tipo de equipo es muy importante la seguridad e higiene. Por esto, a continuación se enumeran algunas de las normas que se deben acatar dentro del laboratorio cuando se esté manejando el equipo. Primero, todas las actividades que se realicen con este equipo deberán estar supervisadas por el personal responsable. Siempre que el equipo se opere, es necesario revisar que la puerta del gabinete de control se encuentre cerrada. Si hay necesidad de abrirla, el gabinete debe estar desenergizado. Es obligatorio que todos los operadores sigan las normas de seguridad e higiene indicadas en el reglamento interno del laboratorio. Es importante drenar el sistema de tuberías del equipo una vez se haya finalizado la experimentación.
Debe revisarse que la estructura del equipo esté fija con los frenos puestos colocados en las llantas. Si no se tiene conocimiento de algún componente interno del gabinete, no intente retirarse. Es muy importante verificar que el tanque de alimentación siempre tenga un nivel de líquido adecuado. Esto es por arriba del 60% de su capacidad para evitar que la bomba llegue a trabajar en seco. Verificar que las válvulas de succión y descarga de las bombas se encuentren abiertas. Mantener las válvulas de diafragma abiertas para asegurar la alimentación del sistema. Verificar que las válvulas de muestreo se encuentren cerradas para evitar derrame. Verificar la correcta alineación de las válvulas según sea el reglamento que se desee estudiar. Tener en cuenta también la operación del equipo. Verificar que el equipo se encuentre conectado a 120 VAC a 2 fases. Verificar que la protección de corriente del equipo sea superior a 12 amperios. Verificar que el tanque de alimentación de 100 litros se encuentre con el agua de la red a más de la mitad de su capacidad. Además, checar que la válvula de descarga del tanque esté cerrada, así como también las válvulas de 1/4 de pulgada para la toma de presión diferencial. Si se va a realizar la experimentación en las tuberías transparentes, es necesario disponer tinta para el dispositivo. Asegurarse que los guardamotores de protección en el interior del gabinete de control se encuentren con el botón negro ON presionado. Asegurarse que el botón de tipo hongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado. De lo contrario, dar media vuelta para liberarlo. Colocar el interruptor general en la posición ON. Verificar que la perilla reguladora de la velocidad de los motores se encuentre en cero. Se debe verificar que la alineación de la tubería sea correcta en base al tipo de arreglo con el que se desee trabajar. Verificar que las válvulas para toma de presión diferencial se encuentren abiertas y las demás cerradas. Si durante la experimentación se desea cambiar la posición de las mangueras para la toma de presión diferencial, primero se deben cerrar las válvulas donde inicialmente estaban y retirarlas presionando un poco la boquilla azul de la válvula y alando la manguera hasta extraerla. Posteriormente deben insertarse en el accesorio deseado verificando la dirección del flujo y una vez insertado abrir la válvula y purgar el sensor. Paro del equipo. Para detener la operación se debe presionar el o los botones rojos correspondientes a las bombas localizadas en el gabinete de control. Si por alguna razón se tiene que detener la experimentación de emergencia, debe presionarse el hongo de paro de emergencia y automáticamente todos los componentes que estén funcionando dejarán de hacerlo. Una vez terminada la experimentación y los componentes hayan sido apagados, se debe colocar el interruptor general en la posición OFF. Con esto se debe quedar apagado tanto los indicadores como los botones del gabinete. Mantenimiento y limpieza. Para una mayor durabilidad del equipo se recomienda tener en cuenta estos puntos. Primero, es recomendable limpiar el equipo una vez se haya terminado la experimentación. El equipo requiere de poco mantenimiento y la limpieza es realmente fácil. En general, los componentes de la unidad son de tipo industrial y no requieren de un mantenimiento en un periodo largo de tiempo. Si la unidad o alguna de sus secciones no fuera utilizada por el periodo de tiempo superior a una semana, es recomendable realizar la limpieza y asegurarse de dejar los tanques y las tuberías vacías. La limpieza exterior se puede hacer con un trapo húmedo generalmente, lo que es necesario remover es simplemente polvo, por lo tanto no se debe limpiar con solventes. Diagrama de flujo de proceso. Para este laboratorio se utiliza el equipo para estudio de dinámica de fluidos y bombas. Este está constituido por 2 bombas centrífugas, un tanque, un rotámetro, una serie de tuberías lisas con accesorios, un medidor de voltaje y amperaje y un sensor electrónico de presión. Debido a que el interés principal de la práctica es determinar la caída de presión experimental, solo se va a trabajar con uno de los tramos de la tubería con accesorio, que en este caso sería el tramo de sección para tubería de 3/4, con accesorios de válvula de bola y con puerta abierta completamente, codos de 45 y 90, T de 90 y lineal, y bifurcación de 45 y lineal. Además de esto, el arreglo de las bombas centrífugas sería en serie. El resto de arreglos de tubería se mantienen cerrados durante el desarrollo del laboratorio. Algoritmo de solución. El algoritmo de solución para la experimentación de caída de presión por accesorio inicialmente se lleva a cabo la purga del equipo
Luego se procede a seleccionar el tramo de tubería con el cual se va a trabajar, que en nuestro caso fue tubería 3/4. Luego se procede a variar el caudal, que va desde 8 LPM hasta 24 LPM. Y posteriormente se va realizando la toma de datos. Después de haber variado el caudal 5 veces, se da por terminada la práctica. Primeramente se cogerá el cableado principal y se conectará al tomacorriente a 120 back. Luego se procederá a poner el interruptor principal en modo on y se esperará unos minutos hasta que el equipo se estabilice. Luego, antes de realizar la práctica, se deberán eliminar las diferentes burbujas que se encuentran en los tubos inferiores con el fin de disminuir el error en la toma de datos. Se verificará además en qué arreglo se trabajarán las bombas. En este caso se trabajó en serie. Luego se verifican que los accesorios estén conectados, las mangueras donde se tomará las diferencias de presiones para los diferentes accesorios del sistema. En este caso tenemos codo de 90, válvula de compuerta abierta, codo de 45, bifurcación en Y, bifurcación lineal, ¿cierto? Válvula de globo y T lineal. Luego se encenderán las bombas, bomba 1 y bomba 2 a 100% de su capacidad, es decir, a 1750 revoluciones por minuto, y vemos que el tanque de alimentación está a 60% de su capacidad. Luego se verá que el rotámetro, que es donde se pasará el flujo volumétrico, esté en óptimas condiciones. Y por último, se tomarán las diferentes mediciones de caída de presión a diferentes accesorios. Por último, se deberán apagar las diferentes bombas, dejando todo en 0 revoluciones por minuto, y posterior a ello se cerrarán las válvulas pertinentes o accesorios utilizados en la práctica. Luego se deberá poner el interruptor principal en modo off y se desconectará con cuidado el sistema de dinámica de fluidos. Ahora pasamos a los cálculos. Para ello es necesario tabular las caídas de presión experimentales para los medidores análogo y digital correspondiente a cada caudal: 24, 20, 16, 12 y 8 litros por minuto. Así tenemos tabulaciones para los diferentes accesorios: T de 90, codo de 90 grados, válvula de compuerta, codo de 45, las diferentes bifurcaciones, válvula de bola y T lineal. También por acá tenemos tabulados los datos para la tubería de PVC, la rugosidad promedio, el diámetro interno. Con ello es posible hallar la rugosidad relativa. Esta rugosidad relativa es útil para encontrar, con ayuda del diagrama de Moody, el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, el cual es independiente del número de Reynolds, el área de flujo y el producto de 2 por gravedad. Es importante definir para cada accesorio el coeficiente de resistencia o coeficiente de pérdida. Este coeficiente de resistencia está dado por un valor numérico por el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Este valor numérico corresponde a la razón entre longitud equivalente sobre diámetro. Ahora se procede a calcular la velocidad promedio. Esta velocidad promedio se halla con la ecuación número 7, que es igual al caudal sobre el área de flujo. Luego que ya se tienen las velocidades promedios, se procede a calcular la caída de presión teórica en kilopascal. Esta caída de presión teórica se obtiene
reemplazando la ecuación número 8 en la ecuación número 9. Y nos queda una expresión de la siguiente forma. Caída de presión es igual al coeficiente de pérdida por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2 por gravedad por el peso específico del agua. Así tenemos los diferentes valores para cada caudal y cada accesorio de la caída de presión teórica. Y finalmente, en estas dos últimas columnas se presentan los errores, comparando la caída de presión teórica con las caídas de presión experimentales de los medidores análogo y digital. En las gráficas se puede visualizar que a medida que aumenta el caudal del sistema, la caída de presión se hace mayor. Los accesorios de válvula de compuerta y TD90 presentan las menores caídas de presión debido a sus bajos coeficientes de pérdida. Por otra parte, los accesorios de bifurcaciones y válvulas de bola poseen un alto coeficiente de resistencia, lo cual refleja caídas de presión más pronunciadas. Las gráficas muestran que los errores más altos son los correspondientes a la válvula de compuerta, arrojando un alto grado de desviación de los valores experimentales obtenidos con respecto al teórico. Esto puede ser debido a que, en teoría, la válvula de compuerta posee un coeficiente de resistencia significativamente bajo, el cual se adapta poco en un sistema en donde la válvula ha experimentado un tiempo de uso, lo cual implica incrustaciones dentro del accesorio que aumenta la resistencia al flujo. Para los accesorios de bifurcaciones y válvula de bola, la curva de caída de presión teórica es mayor que las experimentales. Esto puede ser debido a un mayor requerimiento de caudal para alcanzar la zona de turbulencia completa, asumida en los cálculos realizados. También cabe anotar que en los valores de los coeficientes de resistencia existe una incertidumbre considerable, dado que estos dependen de diferentes variables, como diámetro de la tubería, la rugosidad de la superficie, el número de Reynolds y los detalles de diseño. En la experiencia, los mayores errores fueron los correspondientes a la válvula de compuerta, dado que su bajo coeficiente de pérdida influye en una caída de presión menor que el arrojado bajo las condiciones experimentales. Las gráficas muestran una tendencia similar de la caída de presión como función del caudal. Los errores más pequeños fueron los obtenidos por los accesorios de TD90, válvula de bola y bifurcaciones. Los errores obtenidos se pueden deber a la dificultad para alcanzar la turbulencia completa que se asume en los cálculos. Esto es porque a medida que el accesorio está más alejado de la bomba, el agua no llega con la misma fuerza y por ende es más difícil tomar lectura de los datos de caída de presión.